Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Vamos a leer allí de los versículos 19 al 30, aunque no vamos a considerarlos todos. Parte del final quedará para una próxima ocasión. Pero vamos a leerlo ahora y luego iremos meditando también a medida que vayamos avanzando en el pasaje. Hechos capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía es lo que pone allí nuestro título, allí por encima de este versículo 19. No sé si lo tienes en tu Biblia también. Esto es lo que se trata el contexto de estos versículos que hemos leído. La iglesia de Antioquía. Con relación a lo que nosotros hemos visto el domingo anterior en el capítulo 10, la escena y los actores han cambiado con respecto a estos versículos que hemos leído, pero la trama sigue siendo la misma. A saber, Dios sigue introduciendo a los gentiles en la iglesia como pueblo redimido suyo. En este caso, tenemos en estos versículos un relato de la plantación, de la formación y del riego de una iglesia en la ciudad de Antioquía. Es aquí donde se va a centrar esta historia, hermanos, en la iglesia de Antioquía. La narración de Lucas vuelve ahora al mismo punto de partida que nosotros encontramos allí en Hechos capítulo 8, versículo 4, que comienza con las mismas palabras. Allí Lucas relató cómo los dispersados por la persecución que se dio seguidamente a la muerte de Esteban, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es lo que dice Lucas allí en el capítulo 8, versículo 4. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y a raíz de su muerte se desata una gran persecución, y aquí Lucas va a contar lo que sucedió a partir de ese momento. Él relata la forma en que algunos de ellos se encaminaron hacia el norte, a lo largo de la costa de Fenicia, como dice aquí, desde donde algunos se embarcaron también hacia Chipre, la isla de Chipre, mientras que otros siguieron hacia el norte hasta Antioquía. Es como si Lucas dijera ahora: ¿se acuerdan de aquellos que les mencioné allí en el capítulo 8, que fueron dispersados con la muerte de Esteban? Bueno, de ellos ahora yo les quiero hablar. ¿Y en qué resultó la persecución de estos creyentes? Pues bueno, que de aquella persecución que surgió ya hacía 5 o 6 años ya, desde este momento que Lucas está, o de este tiempo que está relatando aquí Lucas, ya pasó 5 o 6 años de la muerte de Esteban y de aquella persecución, resulta que dio fruto.
dio fruto, y ese fruto resultó en una iglesia muy destacada. El fruto del testimonio de todos esos esparcidos fue una floreciente congregación multiétnica o multicultural, activamente evangelizadora, destacada en su comunidad, generosa en su ayuda a los hermanos, que es lo que vemos así en el final de nuestro relato, como ellos abrieron su mano para poder, después de esa hambruna que profetizó Agabo, y ellos fueron partícipes de esa ofrenda enorme que recibió la iglesia de Jerusalén. O sea que vemos una gran transformación en esta iglesia, y esta iglesia también fue una iglesia fundamental en la expansión del evangelio a toda la zona del norte y del oeste. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía. Lucas dice, aquella persecución que surgió hace 5 o 6 años, fue Dios quien permitió que persiguieran a esos creyentes, para que por ello se dispersaran por el mundo sembrados como semillas para Dios, para dar mucho fruto. Y Cristo se propuso dispersarlos y hacer uso de ellos para la expansión de su iglesia. Estos que huyeron en medio de la persecución, aunque momentáneamente en ese momento estaban huyendo del sufrimiento, sin embargo, ellos no rehusaron al servicio a Cristo, porque rehusaron de la persecución, huyeron de la persecución, rehusaron sufrir momentáneamente, pero siguieron sirviendo al Señor. No rehusaron el servicio a Cristo, más aún, ellos se lanzaron a un campo de oportunidad más amplio todavía que el que tenían antes. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aquí está hablando de extenderse, ¿verdad? La ciudad de Antioquía, vamos a dar algunos datos acerca de esta ciudad, ubicada a unos 36 kilómetros del mar Mediterráneo, fue fundada en el año 300 a.C. por Seleuco I Nicátor, quien le puso ese nombre en honor a su padre, Antíoco se llamaba su padre, de ahí el nombre Antioquía. Cuando los romanos conquistaron Siria en el año 64 a.C., Antioquía llegó a ser la capital de Siria occidental y prosperó como un importante centro comercial. Allí habitaban cerca de 300 a 500 mil personas en ese momento. En el Imperio Romano, Antioquía estaba considerada en tercer lugar en importancia después de Roma occidental y después de Alejandría, allí en el oriente. Era la tercera ciudad más importante en ese momento. O sea que era una ciudad significativa. A esta ciudad vinieron a establecerse muchos judíos. Allí había cientos de sinagogas. Eran influyentes estos judíos que vivían allí. Ellos vivían seguro allí en esa ciudad y ellos obtenían también el beneficio, ¿verdad?, de estar seguros allí, los derechos de ciudadanos iguales que los griegos que vivían allí en Antioquía. Sin embargo, era una ciudad conocida no por sus virtudes, sino por sus vicios. Era una ciudad altamente inmoral, altamente depravada, pero estaba a punto de escribirse un nuevo capítulo de la historia de Antioquía, porque se convertiría en la metrópolis del cristianismo gentil de su tiempo. Aquí los judíos tenían sus sinagogas, ellos enseñaban la ley, enseñaban los profetas, enseñaban el día sábado y aún evangelizaban a la población local. Por ejemplo, Nicolás, ¿se acuerdan de Nicolás? Él se convirtió al judaísmo en Antioquía. Y fue allí en Jerusalén donde se hizo cristiano y llegó a ser uno de los 7 diáconos, ¿se acuerdan? Cuando tú lees la lista allí en Hechos 6, cuando habla de Esteban y algunos otros, en el final pone Nicolás, dice el dato que da, dice que es procedente de Antioquía. ¿Quién más se supone que es de Antioquía? Si pudiéramos decir alguno más que la Biblia nos habla. El escritor de esta carta, Lucas. Lucas era de Antioquía, o se ha sugerido que Lucas, el escritor de esta historia, fuese de Antioquía. Así también Teófilo, a quien se le fue dirigida esta carta, era de Antioquía. Lucas era un sirio, nacido en Antioquía, médico, lo que puede ser la razón por la que él presta tanta atención o da tantos detalles acerca de la fundación de esta iglesia, quizás porque él era de allí.
Aunque no sabemos nada respecto a la conversión de Lucas, es posible que estuviera entre los primeros gentiles en Antioquía en aceptar a Cristo como su Salvador y Señor en el tiempo de la llegada de estos esparcidos, de estos que fueron regados, ¿verdad?, por varias ciudades. Y resulta que estos esparcidos estaban divididos en dos grupos, nos dice aquí el relato. Estaban aquellos que, según el versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, iban a la sinagoga y predicaban solamente a los judíos acerca de Cristo. Estaban dispersos en todos aquellos lugares y tenían sus propias sinagogas en las que se reunían con ellos y les predicaban la palabra. Pero, ¿por qué predicaban solamente a Cristo estas personas? Esta parte de los que se esparcieron. Recuerden que este fue el principio. Así se estaba gestando la iglesia en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué predicaban solamente a Cristo estas personas o este grupo? Seguramente porque ellos no tenían todavía el entendimiento de que Dios tenía la intención también de salvar a los gentiles. Que los gentiles también iban a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Al contrario, ellos dejaban a los gentiles o bien que se volvieran judíos prosélitos, porque eso era lo que se buscaba, se evangelizaban a ellos para eso, o bien los dejaban como estaban para que permaneciesen así. Pero luego había otro grupo, nos dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, estos ya eran de estos lugares específicamente, Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Todos estos hermanos eran hermanos anónimos, no sabemos quiénes eran, no se nos habla acerca de ellos. Estos quizás podrían ser hermanos que pudieran tener el discernimiento que la iglesia de Cristo se tenía que extender también a los judíos y quizás por eso también predicaron a los griegos allí en Antioquía, a los gentiles. Lucas identifica que los cristianos judíos, además de predicar el evangelio a los judíos en Antioquía, proclamaban a Cristo Jesús también a los gentiles. Y Lucas hace sonar aquí una nota de triunfo en este momento. Como cristiano gentil, él describe el crecimiento de la iglesia cristiana entre los gentiles. Estos escucharon el mensaje, creyeron en Cristo Jesús y se unieron a sus hermanos de la iglesia. Lucas atribuye el crecimiento de todo esto a la mano del Señor. Él dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos estos que predicaban al Señor Jesucristo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor, dice aquí Lucas, estaba con ellos. Es decir, la mano del Señor estaba allí para poder hacer entender a los corazones y a las conciencias de los hombres lo que ellos solo podían hablar al oído externo de ellos. Tenía que estar la mano del Señor con ellos para poder hacer esta obra que solamente Dios podía hacer. La palabra del Señor logra su objetivo cuando la mano del Señor la acompaña. ¿Para qué? Para poder escribir la palabra del Señor en los corazones de esas personas. Las personas solo son llevadas a creer en el mensaje del Evangelio cuando se revela el brazo del Señor a ellos, cuando Dios enseña que su mano es verdaderamente fuerte. Estos que la enseñaron no eran apóstoles, sino ministros ordinarios. Eran simples hermanos que estaban obedeciendo ese llamado, ese impulso que había en el corazón de ellos de predicar, de compartir las buenas nuevas con las demás personas. Eran hermanos ordinarios, hermanos que se dispusieron a predicar, que habían sido dispersados por medio de la persecución. Sin embargo, ellos tenían la mano del Señor con ellos, haciendo maravillas en medio de ellos. De hecho, dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchas más personas de las que ellos se pudieran imaginar se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo. Toda clase de personas fueron convertidas y llevados a la obediencia a Cristo. Miren de qué clase de cambio se habla aquí, o Lucas menciona, o se refiere aquí. Primero dice que ellos creyeron, es decir, fueron convertidos a la verdad del Evangelio. Ellos aceptaron el anuncio de parte de estas personas que Dios había dado acerca de Cristo, acerca de su Hijo. Ellos creyeron aquello, creyeron ese mensaje. En segundo lugar, el efecto y la evidencia de esto fue que se volvieron al Señor. Muchos creyeron y se volvieron al Señor. Unos se volvieron de la confianza en la justicia de la ley
a confiar solamente en la justicia de Cristo. Se podría decir que estos fueron los judíos, aquellos que fueron predicados, que ponían su confianza en la justicia de la ley. Y ahora pusieron su confianza, se volvieron ahora a poner su confianza en la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe. Otros se volvieron del servicio a los ídolos, que quizás fueron los griegos, estos que eran gentiles, a ser adoradores del único Dios verdadero. Se volvieron de una cosa para establecerse en otra, es lo que quiere decir esta palabra. Se convirtieron de un modo de vivir disoluto, descuidado y carnal, a vivir una vida santa, celestial, espiritual y divina. Se volvieron de adorar a Dios solamente por medio de la apariencia y por medio de la ceremonia, a adorarlo en espíritu y en verdad. Se volvieron al Señor Jesús y Él llegó a ser el todo en todos ellos. Esta fue la obra de conversión obrada en ellos, en que debe obrarse en cada uno de nosotros o en cada uno de aquellos que dicen haber creído en Cristo. Este fue el fruto de la fe de ellos. La segunda parte del relato, con respecto a la iglesia de Antioquía, nos habla de cómo fue su organización. Hemos visto cómo ella nace por el trabajo anónimo de algunos evangelistas que habían sido perseguidos, evangelistas judíos, cristianos convertidos. Ahora vemos cómo ella fue estructurada y organizada a partir de ahora. Lo primero que vemos es que todo ese trabajo que se hizo entre las personas necesitó ser legitimizada por los apóstoles de Jesucristo. Esto es lo primero que vemos. Dice desde los versículos 22 al 25, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Este es un relato de estructura. Cómo se organizó después de que estas personas pusieron su fe en Cristo y creyeron, tanto aquellos judíos como aquellos gentiles. Fue una organización de fortalecimiento de la iglesia en Antioquía, que comienza por su legitimidad, dada de la iglesia de Jerusalén. Así que la noticia de este avivamiento en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia. Llegó a los oídos de los líderes en la iglesia, llegó a los oídos de los apóstoles, particularmente de estos apóstoles que estaban allí, que habían sido encargados de liderar el nacimiento de la iglesia, la fundación de la iglesia y la expansión de por todo el mundo. Y este fue un acto semejante a lo que pasó allí con Cornelio. Allí estaba Pedro, que fue enviado por toda esa providencia del Señor a la casa del Cornelio, para que pudieran dar entrada por primera vez a esos gentiles que estaban allí. ¿Qué pasó? Ese avivamiento llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, hasta que vinieron y pidieron explicaciones a Pedro de que aquí estaba pasando exactamente lo mismo. Otro avivamiento se da en otro lugar, llega a los oídos de los líderes de la iglesia, y ellos son los que tienen que legitimizar y comprobar si esto realmente era una obra de Dios. Entonces envían allí a Bernabé, y Bernabé era el hombre adecuado para esta misión. ¿Por qué? Porque Bernabé era de Chipre. Bernabé era nacido en la isla de Chipre. ¿Recuerdan lo que los que evangelizaron a Antioquía, a los griegos de Antioquía, eran los de la isla de Chipre y de Cirene? ¿Se acuerdan? Parte fueron a los judíos, y parte, siendo los de Chipre, evangelizaron a los griegos. Entonces él estaba familiarizado con los chipriotas. Entonces era la persona indicada para ir y ver lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué traían estos chipriotas? ¿Qué mensaje le estaban trayendo? ¿Y qué es lo que estaba pasando allí en esa ciudad de Antioquía? Además, Bernabé era bien conocido por los apóstoles, un hombre con un espíritu pacífico, paciente, un hombre mediador. ¿Se acuerdan que fue él quien
llevó a Saulo de Tarso a la iglesia para que pudiera haber allí una cierta reconciliación o una cierta visión correcta de que Dios había hecho una obra verdadera en este hombre Saulo, a quien ellos temían grandemente. Un hombre lleno de consolación, de compasión, un hombre lleno de buen discurso en el discipulado, porque era un hombre que hacía llegar la palabra de Dios de una manera especial a los discípulos, a los primeros discípulos. Este era un pastor con P mayúscula, Bernabé. Entonces era la persona correcta y además contaba con la confianza de los apóstoles. Entonces, de los versículos 23 al 24, nosotros vemos la reacción de Bernabé cuando él llega a Antioquía. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Dice que cuando llegó, dice que él vio la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Es decir, él vio las señales de la benevolencia de Dios hacia el pueblo de Antioquía. Las evidencias de su buena obra entre ellos. Esto no fue algo, hermanos, que él vio de manera repentina, que él llegó allí, wow, y automáticamente él vio la gracia de Dios con un súper discernimiento que él tenía. No. Sino que Bernabé se tomó su tiempo para poder hacer sus observaciones. Él estuvo allí seguramente un tiempo para poder ver lo que estaba pasando, para poder escuchar el testimonio de ellos, para poder ver cómo era su adoración, su manera de acercarse al Señor. No solamente en la adoración pública, sino en sus relaciones comunes unos con otros, en sus familias, cómo estaban ellos, qué tipo de transformación había allí en sus familias, escuchando sus testimonios. Y Bernabé se tomó su tiempo para observar. Y cuando él observó todo esto, él vio la gracia de Dios entre ellos. Donde está la gracia de Dios, esta se verá. Se verá sin duda, como el árbol que se conoce por sus buenos frutos. Bernabé percibió que lo que estaba sucediendo en Antioquía era una obra legítima del Espíritu Santo porque las conversiones eran verdaderas. Eran vidas verdaderamente transformadas. Eran conversiones reales. Y las conversiones solo suceden por medio de la gracia de Dios, por medio de la misericordia de Dios. Como vimos antes, era la mano del Señor que estaban con estas personas, con estos evangelistas. Y esa era la razón de la conversión de ellos. La mano del Señor es la razón de la gracia del Señor para convertir pecadores, para abrir el entendimiento, para iluminar el corazón y atraerlos a Cristo. Y Bernabé pudo ver eso. Era lo que estaba sucediendo en Antioquía, la gracia de Dios siendo manifestada allí. El texto también dice, en segundo lugar, en el versículo 23, que cuando vio todo aquello, él se regocijó. Él se llenó de alegría. Él quedó muy feliz en su corazón por ver lo que vio. Esa alegría de Bernabé es la alegría que todo creyente tiene cuando se entera que la obra de Dios se está expandiendo, que está creciendo en algún lugar o a través de algunas personas. Hay personas que se llenan de envidia. Hay personas que se llenan de celos cuando ven que la obra de Dios está siendo hecha a través de otras personas, pero no de mí o no de nosotros. Y nos llenamos de celo. Quizás no lo manifestamos, pero nuestro corazón se llena de celo allí dentro. Pero eso no fue lo que pasó con Bernabé, con respecto a aquellos misioneros anónimos que predicaron en Antioquía. Él no sintió esto, sino que él quedó muy feliz. Él se regocijó en gran manera en ver cómo la obra de Dios se estaba realizando a hombres y mujeres. La tercera reacción de Bernabé, en el versículo 23, dice que él exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No en vano, el nombre de este hombre, o el significado del nombre de Bernabé, es hijo de consolación, o también otra traducción es hijo de exhortación. Bernabé llega a la iglesia de Antioquía. Esa palabra, un destaque, ¿verdad? Esta palabra enviaron, que dice aquí en el versículo 23, dice que enviaron a Bernabé. Esta palabra, este verbo, es de donde viene la palabra apóstol. No era simplemente el verbo, de esta palabra viene la palabra apóstol.
El apóstol, la traducción de la palabra apóstol es enviado. O sea que esta palabra tiene la raíz aquí. Es el término usado aquí. Entonces Bernabé vino como un apóstol. Lo enviaron como un apóstol. No era un apóstol, pero lo enviaron como el grado de un apóstol por la posición que él ya ocupaba en medio de la iglesia. Como el líder que él ya era. Él estaba representando a la iglesia de Jerusalén allí en ese momento. Y allí él vio la gracia de Dios, se regocijó con todo aquello y usó sus dones, usó sus habilidades, usó sus capacidades para bendecir a aquella iglesia, exhortando a los hermanos a que permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué este tipo de exhortación? ¿Por qué él tuvo que exhortar a los hermanos que permaneciesen fieles al Señor? Hermano, porque en el primer siglo, las personas podían creer en el Evangelio, algo que puede suceder también en nuestro tiempo, pero podía ser como aquella semilla que cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y al brotar pronto, al no tener profundidad la tierra, y salido el sol se quema, y porque no tiene raíz se seca. Esa fue la parábola que el Señor Jesús contó allí en Mateo 13, que habla de personas que al venir la aflicción, los problemas, al venir la persecución por causa de la palabra, dice que luego tropiezan. Entonces, siempre está el riesgo en los nuevos convertidos de personas que siguen a Cristo simplemente por el impulso, simplemente por emocionalismo o simplemente por un gozo externo que tiene poca duración, como dice la parábola. Pero luego de un tiempo, ellos se desvían, se vuelven atrás, se van de la iglesia y lo dejan todo. Esto es algo, hermanos, tristemente común en todo momento, en toda iglesia. Entonces, una de las cosas que es necesario hacer con los nuevos convertidos es fortalecerlos. Es animarlos a que permanezcan firmes en el Señor. Es ayudarlos en sus tentaciones. Es ayudarlos en sus dudas. Es ayudarlos en sus debilidades, en sus dificultades. Es soportarlos cuando son perseguidos, cuando están enfrentando esas dificultades en el trabajo, cuando están soportando las dificultades en la familia, cuando están siendo reprendidos o acusados en el ámbito de sus amistades. Porque ahora ellos son creyentes en Cristo y el escenario ahora para ellos es diferente. El camino de ellos cambia totalmente, entonces necesitan de ayuda. Y fue precisamente lo que fue a hacer Bernabé con ellos. Los fue a exhortar a que permaneciesen firmes ante las dificultades y ante las pruebas en el Señor. Les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes al Señor, en vivir una vida de confianza en Él y de consagración a Él. No solo aferrarse a Él, sino someterse a Él por medio de Él. Es ligar las almas de ellos en el compromiso a ser del Señor. O que Dios pudiera o quisiera proveer hombres como Bernabé en este sentido. Hombres que estén confirmando continuamente a sus hermanos cuando están pasando por luchas así. Cuando son tentados a abandonar, cuando son tentados por el diablo a abandonar a Cristo. Y haya hermanos con este espíritu que vienen y exhortan de esta manera, con ánimo pronto, para que permanezcan fieles al Señor. A través de sus promesas, a través de consolaciones que da el Señor, a través de su palabra. Esto fue lo que hizo Bernabé. Nos explica Lucas en el versículo 24, porque era varón bueno. El motivo por qué él hizo esto, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Era varón bueno, es decir, él mostró ser un hombre de una disposición muy dulce, afable, cortés. No era bueno para ganarse la salvación, como dice Pablo, que no hay uno bueno, ni siquiera uno, ¿no? Aquí no está hablando de ese sentido de justicia perfecta, está hablando de este carácter dulce, de este carácter afable, cortés, de un carácter caritativo, que tenía la capacidad de servir y podía enseñar a otros con una mansedumbre, con una dulzura. No solo era un hombre justo, sino un varón bueno, un hombre con un buen carácter. Los ministros que son así
los que sirven así en la iglesia, ellos dan a sí mismo y a su doctrina a la buena opinión a los de afuera y también a los de dentro. Él era un varón también, dice allí, lleno del Espíritu Santo. Y aquí, cuando se refiere a un hombre lleno del Espíritu Santo, está refiriéndose a un hombre lleno de discernimiento. Un hombre lleno de discernimiento espiritual para ver que aquella obra era una obra de Dios. Un hombre con inteligencia, con sabiduría, para poder ver los frutos del Espíritu en medio de aquellas personas. Y si hace falta sabiduría, hermanos, para discernir esto. Para discernir la obra de Dios, para discernir la gracia de Dios, para ver esos frutos del Espíritu en medio de las personas. Él era un hombre lleno de discernimiento pastoral, para discernir si aquello era una fe verdadera, o alguna ilusión, o algo precipitado. Bernabé era un hombre que conocía bien el Evangelio, que conocía bien el camino y los frutos del Evangelio. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Él era bueno, lleno del Espíritu Santo, y dice también que era un varón lleno de fe, lleno de la misma fe cristiana, y por tanto deseoso de también propagarla entre otros. Él estaba lleno de los frutos de esa fe que obra por medio del amor, por medio de las buenas obras. Era sano en la fe, por lo tanto, les instaba a que ellos también lo fueran. Era un instrumento para hacer bien a esas personas, para atraer a los que estaban fuera, así como edificar a los que estaban dentro. Por tanto, el resultado de la estadía de Bernabé allí en Antioquía era, como dice el final del versículo 24, una gran multitud fue agregada al Señor. Ya había una gran multitud que se había convertido con la predicación de los dispersados, pero ahora resulta que por medio de la visita de Bernabé, resulta que la iglesia creció aún más. Dice que una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué instrumento este hombre Bernabé, verdad? ¿Qué instrumento este hombre en las manos de Dios para hacer tanto bien a los hombres? ¿Quién pudiera ser así? Su presencia hizo que una gran multitud fuera congregada al Señor. Personas fueron agregadas, dice allí, al Señor, es decir, fueron unidas al Señor por la fe. Es el estar en Cristo y Cristo en ti. Esto fue lo que le pasó, dando a entender aquí esta expresión, ¿verdad? Que por medio de Bernabé muchos fueron agregados al Señor, fueron unidos al Señor por medio de la fe. Pero para poder fortalecer a los nuevos creyentes, además de ánimo, se necesitaba también mucha instrucción, para colocar a esa joven iglesia los fundamentos de las doctrinas de Cristo. Bernabé fue un hombre muy importante allí, pero se necesitó aún más, se necesitó instrucciones aún más profundas, más importantes. Y Bernabé vio que la joven iglesia de Antioquía precisaba de otro maestro que ya hubiera mostrado valentía y habilidad para probar con eficacia las Escrituras para ellos. Tenía que encontrar un colega, pero no era fácil encontrar a un hombre adecuado para esa circunstancia. Bernabé no podía pensar en nadie más perfectamente adecuado para la responsabilidad de compartir su ministerio en Antioquía. Por lo tanto, él fue a Tarso. Él fue a Tarso en persona con el fin de buscar a esa persona. Dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, para que se juntara con él en la obra del Evangelio allí en Antioquía. Las últimas noticias que oímos del apóstol, o de Saulo, mejor dicho, fueron que cuando estaban buscando su vida, estaban buscando para matarlo, allí en el capítulo 9, versículo 30, donde la iglesia lo colgó, lo descolgó de aquel muro, ¿se acuerdan? Dentro de una canasta, y fue enviado él a su ciudad natal, allí a Tarso. Eso fue lo último que sabemos de él, allí en el capítulo 9.
Y al parecer allí él continuaba desde entonces, haciendo el bien seguramente, sin duda. Pero ahora Bernabé hace un viaje a Tarso con el propósito de ver lo que había pasado con él, para decirle qué gran puerta de oportunidad se había abierto allí en Antioquía, y para mostrarle su deseo de que viniese e invirtiera algún tiempo con él allí. Es lo que vemos en los versículos del 25 al 26. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí también se manifiesta que Bernabé era un hombre o una buena clase de creyente en dos cosas. Primero, en que él hizo tantos esfuerzos por sacar de la oscuridad a un hombre que era activo y útil para la iglesia, como era Saulo de Tarso. Él fue quien introdujo a Saulo a los discípulos en Jerusalén cuando estos estaban recelosos de él. Y fue él también quien lo sacó de aquel rincón, allí donde él estaba en Tarso, para llevarlo a una posición más pública, a una posición más vista, a una posición donde la iglesia pudiera recibir aún mayor beneficio. Es una obra muy buena sacar una lámpara de debajo de un almud y ponerla sobre un candelero. Y eso fue lo que hizo Bernabé con Saulo. En segundo lugar, en que trajo a Saulo a Antioquía, el cual, siendo quien llevaba la palabra y quizás un predicador popular, porque Bernabé estaba allí sirviendo de esta manera, de ánimo, de exhortación, de consolación, pero él también estaba trayendo la palabra. Él continuaba trayendo el evangelio, discipulando a esas personas. Él tenía este carácter de pastor. Seguramente él era el predicador más popular allí en ese momento, ¿verdad? Pero corría la posibilidad que viniera Saulo y lo eclipsara a él, brillando más que él por la sabiduría que tenía Saulo en la palabra de Dios. Pero Bernabé está muy dispuesto a ser eclipsado cuando es para el servicio y bien de los hombres. Si Dios por su gracia nos inclina a hacer el bien que podemos, conforme a la capacidad que tenemos, nosotros debemos regocijarnos por ello, claro que sí. Pero mucho más debemos regocijarnos si otros que tienen también mayor capacidad que nosotros hacen más bien que el que nosotros podamos hacer, gozarnos aún más. Bernabé trajo a Saulo a Antioquía, aunque esto podía ser un menoscabo o un menguar para él mismo en ese ministerio que estaba teniendo allí en Antioquía. Así que Bernabé nos enseña que debemos buscar las cosas de Cristo más que nuestras propias cosas. A él no le importó que Pablo fuese más visto o más escuchado. Él lo vino a traer para el beneficio de esa iglesia y para la obra de Cristo. Aquí se nos dice además que el servicio que se hizo ahora en la iglesia en Antioquía, Pablo y Bernabé continuaron allí a lo largo de un año. Miren, hemos visto en un primer paso cómo se fundó esta iglesia, y aquí estamos hablando del desarrollo. Parte de ese desarrollo, de cómo esta iglesia se fundamentó, se basó en este año que estuvieron estos dos allí en medio de esta iglesia. Ellos estuvieron presidiendo las asambleas de ellos y estuvieron predicando el evangelio allí en medio de ellos. Estuvieron poniendo la base y el fundamento con todo lo que debía ser constituida, ordenada una iglesia de Cristo. Así que es de suponer que la iglesia se reunía con frecuencia, aunque fuese con dificultad y peligro. Así que ya había un orden allí. Los ministros eran los maestros de aquellas congregaciones y se constituían en aquellas cortes en nombre de Cristo, de parte de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Y así deben adecuarse y servir también. Seguramente ellos no solamente estaban poniendo los fundamentos y las bases en la iglesia, sino también estaban orientando a hombres capacitados que ellos veían para poder sustituir a ellos cuando ellos ya no estuviesen allí. Ellos dicen que enseñaban a mucha gente, es lo que dice aquí Lucas, versículo 26. Es una parte del trabajo de los ministros cuando presiden en las congregaciones.
es enseñar continuamente. No solo han de ser la boca del pueblo para Dios en oración y alabanza, sino la boca de Dios para el pueblo al explicar las Escrituras y enseñar a partir de ellas el buen conocimiento del Señor. La predicación no es solo para la convicción y conversión de aquellos que están fuera, sino también para la instrucción y la edificación de los que están dentro. Una iglesia constituida debe tener sus maestros. Deben tener sus hombres capacitados para poder enseñar al pueblo la palabra de Dios. Esto es parte de la estructura que Cristo constituyó de su iglesia. Pastores y maestros y un rebaño. También vemos este gran honor que se confirió ahora a la iglesia de Antioquía. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Versículo 26. Algunos dicen que es probable que estos o ellos se llamaran a sí mismos así. Que ellos mismos se llamaran a sí mismos cristianos, constituyéndose a sí mismos con este título. No se nos dice si fue mediante algún acto solemne en la iglesia o por medio de los ministros que dieron este título a la iglesia, o si este nombre prevaleció allí por ser frecuentemente usado en sus oraciones o sus alabanzas. Pero parece que al continuar allí tanto tiempo, estos dos grandes hombres de Dios como Pablo y Bernabé, siendo seguidos por los hermanos y no encontrando oposición, las asambleas cristianas se hicieron más sobresalientes allí en cualquier otro lugar. Se hicieron más evidentes que verdaderamente su carácter era como el de Cristo. Y llegaron a ser más notables, lo cual fue la razón por la que fueron llamados cristianos por primera vez allí. La mano de Dios estaba con ellos. Pablo y Bernabé estaban allí en medio de ellos durante un año. Probablemente era muy notorio el carácter, el caminar de estas personas, que se llegaron a llamar a sí mismos ellos con este nombre. Hasta entonces, aquellos que entregaban sus nombres a Cristo eran llamados discípulos, santos, alumnos, estudiantes formados por Él, para ser empleados por Él, pero desde entonces en adelante fueron llamados cristianos. Así que de este modo, los nombres despectivos con que sus enemigos hasta ahora los habían tildado fueron quizás reemplazados y olvidados completamente. Los llamaron los nazarenos, los llamaron la secta de los nazarenos, los llamaron los del camino, los de aquel camino que no tenía nombre, eran los del camino, y así hacían que el pueblo tuviera prejuicios contra ellos. Para eliminar el prejuicio, se dieron a sí mismos un nombre que sus enemigos no podían sino decir que era totalmente apropiado. Algunos se inclinan a pensar que fueron los mismos enemigos de la fe los que le pusieron este nombre de manera despectiva. Que no fueron ellos, fueron los enemigos, fueron aquellos que, para tildarlos, ¿no?, de cristianos. Pero también está la posibilidad de que fueron ellos mismos propios que se dieron ese nombre, cuidadosamente escogido por el nombre a quien ellos servían. De este modo, aquellos que antes de su conversión se habían distinguido por los nombres de judíos, por los nombres de gentiles, pudieron ser llamados tras su conversión por uno solo. Por un nombre solo, lo cual les ayudaría a olvidar sus anteriores nombres divisivos, judíos y gentiles, y a impedir que trajesen sus anteriores marcas distintivas, y con ellas sellar las semillas de la discordia dentro de la iglesia. Que nadie diga, yo era judío o yo soy judío, ni el otro diga, yo soy gentil, cuando ambos, los unos y los otros, deben ahora decir, yo soy cristiano. De este modo también, ellos procuraron honrar a su maestro y mostraban que no se avergonzaban de reconocer esa relación que tenían con Cristo, sino que se gloriaban en ello. Miren, interesante, hermanos, que los discípulos de Platón se llamaban a sí mismos platónicos. Los partidarios de Herodes se llamaban herodianos. Y también los discípulos de otros grandes hombres se llamaban con el nombre de esos hombres, ¿verdad? Pero estos
tomaron su denominación no del nombre de su persona, de Jesús. Ellos no se llamaron Jesúses, o Jesúes, o jesuitas, no, sino que tomaron el nombre de su oficio. Cristo es su oficio, no es su nombre, que significa el ungido, poniendo así su credo en sus nombres que Jesús es el Cristo. Y estaban dispuestos a que todo el mundo supiera que esta es la verdad por la cual querían vivir y morir. Había una gran dificultad en asumir esto en ese tiempo, que Jesús era el Cristo. O sea que había una importancia en ellos de llamarse de esta manera, asumiendo que verdaderamente ese Jesús a quien ellos seguían era el Cristo. Quizás por eso se llamaron cristianos también. Juan escribió en su primera carta, 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O en su evangelio él escribió, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Creyendo qué? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado. En 1 Juan 5:1 también él escribió, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Había una gran importancia en que se creyera esto, en que los creyentes supieran esto, que este Jesús es el enviado de Dios, es el ungido de Dios, es el Cristo. Sus enemigos quieren convertir este nombre en su afrenta e impulsárselo como su delito, pero ellos se glorían en él. Si esto es ser vil, que sea vil con nosotros entonces, dirían ellos. Así que se les llamó los ungidos. Esa es la traducción. Los ungidos se les llamó. No solo que creían que Él es el ungido, sino que por medio de Él ellos mismos tenían también la unción. Y se dice que Dios nos ungió también en Cristo. Es lo que dice allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. De este modo asumían sobre sí y sobre todos los que alguna vez profesaran este nombre una obligación fuerte y permanente de someterse a las leyes de Cristo, de seguir el ejemplo de Cristo y de consagrarse por completo al honor de Cristo, de ser para Él, para renombre y para alabanza. Y la pregunta es, ¿nosotros somos cristianos? Si nosotros somos cristianos o decimos que somos cristianos, debemos pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar de todas las maneras como conviene a cristianos y no hacer nada que afrente a aquel digno nombre que Él nos dio a nosotros. Que no se diga de nosotros lo que Alejandro dijo acerca de uno de sus soldados con su mismo nombre, que se destacaba por ser un cobarde. Él lo llamó ante sí y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, mi nombre es Alejandro. Y sabiendo de su cobardía, él le dijo, o te cambias de nombre o te cambias de conducta. Porque con esa conducta no puedes tú llevar ese nombre. El que dice ser cristiano, dice al mismo tiempo que pertenece a Cristo, y Juan escribió que el que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. La identificación es caminar como Cristo caminó. Y así como debemos considerarnos cristianos y comportarnos en consecuencia, también debemos considerar a otros cristianos y comportarnos también con ellos en consecuencia. Miren qué importante es esto. Un cristiano, aunque no sea de nuestro parecer en todas las cosas, debe ser amado y respetado por causa del nombre que él lleva. Él lleva el nombre de Cristo. Él es ungido por Cristo. Él pertenece a Cristo. Él es ungido por Dios. Así que debemos considerarlo por ese simple hecho. Es un cristiano. Consideren el nombre que se le dio a esta iglesia por primera vez, hermanos, cristianos. Esto habla mucho de esta iglesia, ¿verdad? Mucho de esta iglesia. Que realmente estas personas vivían vidas semejantes a la de Cristo, sometiéndose a Cristo y identificándose con Él en toda su manera de vivir. ¿Por qué te llaman cristiano a ti? ¿Por qué te llaman cristiano a ti? ¿Por qué tú te llamas cristiano? El nombre cristiano significa que estamos identificados con Él completamente.
Pero para muchos cristianos, esta identificación parece aplicarse solamente durante los cultos, los domingos, ¿verdad? Cuando estamos aquí, oramos, escuchamos la palabra, adoramos al Señor, cantamos, pero cuando salen de aquí, ya ese nombre no les pega muy bien, porque su manera de vivir no se identifica con el Cristo resucitado. ¿Cómo viven algunos cristianos? Algunos viven para conseguir dinero, otros usan un lenguaje profano e indecente como parte de su hablar diario, y otros viven para este mundo y los placeres de la carne. Pero la pregunta es, ¿por qué nos llaman cristianos? Esta debe ser una pregunta personal para cada uno de nosotros. Y para terminar, en el siglo XVI, un teólogo alemán, Zacharias Ursinius, él hizo la misma pregunta y él se formuló la misma respuesta. Él dijo, porque por la fe yo soy miembro de Cristo. Es decir, ¿por qué yo soy cristiano? Porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. ¿Por qué tú eres cristiano? Antioquía era una ciudad conocida no por sus virtudes, sino por sus vicios. Era una ciudad moralmente depravada. Y miren cómo llegó a ser identificada. Por la gran obra de transformación que por la mano de Dios, por la gracia de Dios, se le hizo sobre todas estas personas, que comenzaron a vivir vidas que se asimilaban tremendamente con el caminar del mismo Hijo de Dios. Los identificaban con el Hijo de Dios. Esto es algo a examinarnos nosotros, no solamente personalmente, sino como iglesia. Porque podemos tener el cartel que pone allí en la puerta, Iglesia Cristiana. Pero ¿cómo estamos andando, no? Como iglesia, ¿cómo estamos andando? Es una buena pregunta a contestarse cada uno de manera personal. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, Señor nuestro, nos animamos, oh Señor, de poder ver cómo a través de estos relatos que has dejado en tu palabra, cómo tú ordenabas, levantabas y constituías a tu iglesia en el pasado, a través de tu mano poderosa, de tu gracia, haciendo bien a los hombres, a través del Evangelio y la conversión, trayendo a hombres y mujeres a Cristo, para convertirlos de sus vidas a esta nueva manera de vivir en Cristo. Nos anima a ver, Señor, que tu poder es grande, de ver una iglesia en el estado, o unas personas, una ciudad en el estado que estaba. Tú allí constituiste una iglesia, y qué transformación tan grande has hecho en sus vidas. Nos regocijamos también, Señor, en las nuestras, de ver cómo tú, Señor, has venido en nuestras vidas y nos has convertido absolutamente de nuestra pasada manera de vivir a este nuevo orden, a esta nueva obediencia, a esta nueva voluntad bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor, por el poder que tú das a tu pueblo, por tu obra de gracia, por tu obra de transformación en corazones donde solo tú puedes obrar y transformar. Sabemos que necesitamos de tu gracia aún para continuar creciendo y edificándonos. Por eso, oh Señor, es nuestro clamor y nuestra oración, que tú no abandones la obra de tus manos en medio de nosotros, sino que levantes hombres y que nos des de tu Espíritu para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad y en este camino en el cual somos llamados de cristianos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos de tal manera que podamos desechar aquello que te deshonra y podamos hacer y renovar esas obras que nos identifican más con nuestro Señor Jesucristo, con el nombre que Él nos ha dado de cristianos. Gracias por tu palabra, oh Señor.
En el nombre de Cristo oramos. Amén.